Bueno, muy bien, muy bien. Aquí seguimos. En la sesión anterior, entonces, estuvimos viendo todo lo que eran los porcentajes que había de, ya sea de masa sobre volumen. Antes de eso vimos volumen, volumen, y antes de eso vimos masa, masa. Entonces, acuérdense, la fórmula siempre va a ser muy parecida, siempre va a ser la misma. Lo único que va a cambiar es lo que nos están pidiendo, acuérdense. Nos pueden pedir. Aquí es masa del soluto sobre masa del solvente por 100. Acá en volumen, volumen, ¿qué? Es volumen del soluto y volumen de la disolución por 100. Acuérdense, siempre va a estar arriba el soluto y siempre abajo va a estar la disolución. Acuérdense que a veces en la disolución les van a decir que ya está incluido todo, pero a veces les van a pedir que la sumen. Tienen que poner atención siempre en el problema. Ya hemos visto varios ejemplos. Y por último, aquí en el que acabamos de ver, el masa volumen. Aquí cae siempre, otra vez, siempre el soluto arriba, la disolución abajo, y hay que leer siempre, ¿no? Aquí nos están pidiendo, en este que acabamos de ver, la concentración porcentual, o sea, que nos piden el que ya está despejado. Si nos piden la cantidad de soluto, va a ser el que está arriba. Si nos piden la cantidad de solvente, va a ser la que está abajo. Y ya sabemos cómo hacerle, despejamos. Y así, dependiendo de lo que nos estén pidiendo, vamos a llegar así sin batear la respuesta correcta, ¿no? Bueno, entonces terminando con este asunto, vamos a ver métodos para separar las mezclas. Ya vimos que es una mezcla, ya vimos de qué está hecha, de solvente y de soluto, dependiendo allí el porcentaje de cada uno. Es qué tan concentrada, qué tan saturada, o qué tan sobresaturada o qué tan diluida esté. Entonces aquí vamos a ver métodos para separar. Oye, ¿se pueden separar mezclas homogéneas y heterogéneas? Sí, sí se puede, pero necesitamos métodos diferentes, ¿no? Dice aquí, las mezclas se separan para obtener los componentes que forman. Esto puede servir para caracterizar las sustancias o aprovecharlas como materia prima para elaborar otros productos, ¿no? Existen varios métodos para separar los componentes puros que forman las mezclas, los cuales pueden ser físicos o mecánicos. Entre los encontramos, aquí vamos a ver unos que sí conocemos, vamos a ver unos que hasta seguramente hemos hecho alguno que otro, vamos a ver unos que no porque se hacen más que nada en laboratorio, ¿no? Vámonos por el primerito que es este, la decantación. Acuérdense de, apunten el método y más que nada para qué se utiliza. Y luego ahorita vamos a ver aquí ejemplos y también las propiedades físicas en las que está basado para separar diferentes componentes, ¿no? Acuérdense, estos son métodos de separación, tanto de mezclas homogéneas como heterogéneas, ¿no? En este caso dice, esto es para separar mezclas heterogéneas, acuérdense, que los componentes todavía podemos ver, que contienen un líquido y un sólido que se sedimenta en el fondo del recipiente o para separar mezclas de líquidos inmiscibles, o sea que puede ser de un líquido o un sólido o puede ser dos líquidos pero que tengan diferente densidad. A eso se refiere. Entonces yo voy a hacer una decantación que es, aquí me pone que con qué está jugando, con la diferencia de las densidades. Ejemplo, el agua y el aceite. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo hacer que uno se vaya más arriba que el otro. Entonces el que queda más abajo lo puedo ir ahí liberando con un embudo, como vemos aquí en la imagen, porque arriba a lo mejor está el más denso y abajo el menos. ¿Dónde se utiliza esto? Separación del petróleo, del agua del mar, tratamiento de aguas residuales o también separación de metales. Los metales cuando yo los fundo, cuando hago una fusión de metales, que hago una fundición que de ser sólidos los hago líquidos, tienen diferente densidad. Entonces yo puedo separarlos que queden más arriba y decir, ah, mira, esto es un elemento más denso que el que es, perdón, este es menos denso que el que se queda abajo, que es más denso. Y luego la filtración, este seguramente lo conocen, porque lo hemos hecho todos alguna vez en la cocina cuando hacemos ahí una pasta, un espagueti o algo así, entre otras cosas. Dice, separar una sustancia líquida de una sólida. Aquí la mezcla se hace pasar por un material poroso, que es el filtro, donde el sólido se queda atrapado. Un ejemplo muy simple de esto, antes de pasar a los que están allá. Cuando yo hago pasta, por ejemplo, ¿qué hago? Yo le tiro el agua, ¿no? Entonces yo pongo un filtro. Ese filtro que viene siendo como esta canastita así de plástico es un filtro porque pues, la pasta, como es muy grande, se va el agua.
Se va el agua, se filtra y se queda nada más la pasta, ¿no? O sea, es un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Cuál es aquí con lo que estamos jugando? El tamaño del sólido en relación al poro del filtro. Dependiendo de qué sea lo que yo quiera filtrar, porque por ejemplo también puedo purificar el agua. Oye, ¿cómo purifico el agua si ya es líquido? Ah, pues puedo poner un filtro y si son así sedimentos muy pequeñitos, hago que ese filtro sea también que los espacios en el filtro sean muy pequeños también. Ejemplos, como dije, purificación del agua, aquí está. Purificación o clarificación de la cerveza, muy parecido. Fabricación de filtros de aire, aceite y agua. Los que tienen el carro, los que tienen nuestro mini split o nuestro aire acondicionado también tienen filtros de aire. ¿Y qué pasa ahí? Ese filtro cuando lo quitamos, lo limpiamos y sacudimos, que tiene mucha tierra, mucho polvo. Entonces ahí se va quedando en ese filtro todos esos agentes sólidos que no queremos que pasen de ahí, ¿no? Y luego la destilación. Dice separar o también y purificar mezclas homogéneas líquidas. Acuérdense, una mezcla homogénea es la que ya no podemos ver los componentes, ¿no? Ahorita aquí arriba en la decantación sí se podían ver, por eso dice que eran mezclas heterogéneas, sí podía distinguir uno de otro, aquí no. ¿Cómo le hago aquí en la destilación para separar un líquido de otro que no puedo distinguirlos? Pues aquí necesito ver que tengan ambos diferentes puntos de ebullición o también de condensación. Aquí lo que yo puedo hacer es condensarlos aplicándoles frío o aplicándoles calor. Y de esa manera, dependiendo de los puntos de ebullición o de condensación, uno se va a evaporar más rápido que otro. Entonces aquí, ¿esto para qué se usa? Para obtener licores, extracción de aceites, también igual obtener productos derivados del petróleo y también obtención de aire líquido. Y luego tenemos la cristalización. Ese también es muy parecido al anterior. Aquí separamos sólidos cristalinos disueltos en un líquido. Aquí también vamos a estar jugando con lo que es la solubilidad, la evaporación y la solidificación. Así es como producimos la sal. Así se produce la sal, el azúcar y también varios antibióticos, ¿no? Con la cristalización. Yo también puedo poner algo aplicándole calor o también aplicándole frío para que se evapore todo ese líquido, se evapore toda esa sustancia que no quiero y que se quede el cristal sólido de lo que sí quiero que se queden. Y luego sigue el tamizado. Este lo han visto, quienes hayan ahí observado gente de construcción trabajando, se van a dar cuenta que tienen así como, ahí la imagen no se distingue muy bien, pero tienen como unas cajitas ahí, que tienen como una malla, y luego van ahí como que sacudiendo. ¿Eso para qué es? Para separar sólidos más grandes que otros. El tamaño del sólido es con lo que estamos jugando en relación con los orificios de los tamices. El tamín es como un filtro también, ¿no? Pero aquí es un sólido de un sólido. Esto es para tratar aguas residuales y también separación de minerales, o sea, de sólidos también. La cromatografía, acuérdense aquí de croma por lo general, o cromato quiere decir colores. Como el círculo cromático es el círculo de los colores, ¿no? Separar mezclas de gases o líquidos también con ayuda de solventes. Aquí jugamos un poquito con lo que es la adherencia de las sustancias. Acuérdense, todo lo que diga cromato, colores. Por eso aquí dice separación de pigmentos. Los pigmentos son los colores. Y la obtención de colorantes para cosméticos también y separación de algunas proteínas, ¿no? Siempre que vean algo que tenga que ver con pigmentos o colorantes o coloración, cromatografía. Y luego tenemos así me estoy yendo muy rápido, porque ahorita vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, porque esto ya es el último tema de la unidad uno. Ahorita vamos a empezar con la unidad 2. Y aquí dice centrifugación. Cuando se quiere acelerar la sedimentación para separar un sólido de un líquido o para la separación de dos líquidos inmiscibles con o sin la presencia de sólidos. No me ayuda mucho esa explicación, pero esto es lo que se usa mucho en los hospitales. No sé si cuando les han ido a que les saquen sangre, se dan cuenta que esos tubitos donde ponen la sangre o donde ponen lo que nos hayan extraído para analizar, lo van a meter como que a una ruedita que va a girar muy rápido. Va a estar girando y girando. Entonces, esa es la energía centrífuga. Es la que sucede cuando, debido a la gravedad de que una cosa está girando, las sustancias se van a mover, se van a quedar en el centro las más densas y se van a ir alejando como que las menos densas, ¿no? Aquí también se juega con las densidades, como acabo de decir. Y aquí, ¿esto para qué lo hacemos? Fíjense cómo aquí está. Separación del plasma de la sangre,
en el análisis químico del laboratorio de la sangre y de la orina. Acuérdense que aquí es cuando le dan muchas vueltas muy rápido. Por eso se llama centrífuga, porque es la fuerza del centro. En el centro se queda todo, ¿no? Fabricación de azúcar, separación de polímeros, separación de sustancias sólidas de la leche. Para todo esto se usa la centrifugación. Y luego tenemos ya estos últimos tres, y aquí terminamos. La unidad uno dice la magnetización. Como están viendo la imagen, es muy sencillo. Tenemos dos sólidos, pero a lo mejor uno de esos sólidos es afectado por el magnetismo, o sea, está hecho de un tipo de metal, ¿no? Y a lo mejor el otro también es un metal, pero que no es afectado por el magnetismo o no tan afectado, ¿no? Entonces, separamos dos sólidos cuando uno de ellos tiene componentes ferrosos o tiene propiedades magnéticas, ¿no? Y aquí jugamos con el magnetismo y, ejemplo, separación del azufre mezclando hierro. La imagen lo dice todo. Yo agarro un imán y ¿qué va a traer el imán? Lo que tenga propiedades magnéticas y lo que no se queda ahí. Este también es una manera de separar sustancias, ¿no? Estos dos van de la mano. La sublimación, acuérdense, la sublimación es cuando yo tengo un sólido y lo voy a pasar por el estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, ¿no? Entonces aquí yo tengo dos sólidos y los separo, en el cual uno de ellos se va a sublimar por el calor y el otro no. El otro va a tener a lo mejor una resistencia más o van a estar más temperatura para sublimarse o más frío. Y aquí tenemos la sublimación, es lo con lo que jugamos, o la deposición. Acuérdense que estos dos son el mismo, pero al revés, el mismo estado de agregación o cambio de un estado a otro. Con esto purificamos el azufre, separamos compuestos orgánicos, pero principalmente con esto se fabrica el hielo seco. Se queda la sustancia, el hielo seco es el que se queda y se sublima lo que no. Entonces se queda el hielo seco ahí, ¿no? Y por último, la evaporación, muy de la mano con separamos un líquido de una mezcla hasta que se evapora, ¿no? Aquí también jugamos con el cambio de estado, muy parecido al anterior. Y aquí, concentración de jugos y frutas, obtención de sal de mar y otras sales como la de magnesio, fabricación de leches concentradas y la deshidratación de frutas. Hacemos que se evapore todo el agua, o sea, lo deshidratamos porque le quitamos el agua y se queda nada más ahí, el sólido ahí deshidratado, ¿no? Entonces, estos son los tipos ¿qué dijimos que eran? Métodos de separación de mezclas, ¿no? Esto en el examen también les pueden poner ejemplos, les pueden poner para qué se usan y tenemos que saber cómo se llaman. Acuérdense, decantación, filtración, destilación, cristalización, tamizado, cromatografía, centrifugación, magnetización, sublimación y evaporación. Unos ya los conocíamos, yo sé, unos ya los conocían, unos ya los habían visto. Había unos que a lo mejor sí podíamos intuir, pero no sabíamos cómo se llamaban. Aquí ya lo acabamos de ver. Aquí termina la unidad uno, pero antes de eso vámonos con una sección rapidita de preguntas y respuestas del tiempo que nos quedan. Eh, vamos a ver la número, vamos a hacer unas cuantas. Ahorita vamos a continuar como quiera. Antes de empezar la unidad 2, aquí dice, ¿en qué proceso un líquido se convierte en gas? Aquí tengan mucho cuidado, ¿eh? Aquí en las opciones nos pone fusión, gasificación, condensación, sublimación. Yo no me acuerdo haber escuchado esta, que es la gasificación, porque yo pensaría, a ver, un líquido se convierte en gas. ¿Cómo lo hago? Pues cuando hierve. Entonces yo podría pensar que es la ebullición, podría pensar que es la evaporación. Condensación ya sabemos que no es, ahorita ya vimos cuál era, sublimación tampoco. La fusión es cuando yo un sólido lo paso a líquido. Tiene que ser esta, pero ¿por qué dice gasificación? Miren, si yo me voy acá arriba, donde estaba hace rato, en los cambios de agregación de la materia, aquí el líquido a gas se llama ebullición. Como les dije, también se puede llamar evaporación, también se puede llamar gasificación. Le dicen, usted nada más únanlo al ejemplo del agua hirviendo así en una cacerola, pues llega el punto de ebullición, también se le conoce como evaporación porque se evapora, pero también gasificación porque se gasifica. Entonces, aquí en este caso es la gasificación. Y luego dice el número dos, ¿en qué proceso un líquido se convierte en sólido? ¿Cuándo un líquido se va a convertir en sólido? Deposición no es, la condensación, ahorita lo vemos, tampoco puede ser. ¿Cuál se les ocurre que sea? ¿En qué proceso? Cuando un líquido se hace sólido, piensen en un
Piensen en los cubitos que es de agua, cuando los meten ahí al plástico y que lo meten al congelador para que se haga hielo, ¿qué le sucede? Aquí lo dice su propio nombre, ¿eh? Se solidifica. Aquí es el inciso A, solidificación. Líquido a sólido, solidificación. Líquido a gas, puede ser gasificación, evaporación o ebullición. Aquí acuérdense de esta, número 3. Cuando una sustancia tiene todos sus átomos iguales, recibe el nombre de... Acuérdense que hay dos tipos de mezclas. Uno es cuando, por ejemplo, una molécula tiene muchos átomos del mismo, pero varios, como el ozono, que es el O3. O, por ejemplo, el dióxido nada más, que es dos de oxígeno. Pero cuando ya tiene diferentes, como el dióxido de carbono, que es el CO2, ahí ya tenemos una mezcla, tenemos una molécula, pero tiene diferentes tipos de átomo. Pero cuando sea el mismo, no es un elemento, porque un elemento es nada más de uno. Tampoco es un ácido, es otra cosa. Completo, no, es compuesto. Compuesto porque son átomos iguales, son átomos del mismo elemento. Número 4. ¿Cuál de estas opciones de las que vemos aquí no corresponde a las propiedades de las mezclas? ¿Qué de esto no es mentira? Vamos a ver, ¿no? Las mezclas son una unión aparente, pues eso parece que está bien. Inciso B, las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Este definitivamente sí es correcto, así que sí corresponde. Este no puede ser. O sea, no es lo que me están preguntando. C, las mezclas se pueden separar por varios métodos. Esto también es cierto. Hasta ahorita todas yo las veo y tienen sentido. Como vamos a ver la última, dice, los componentes de las mezclas pierden todas sus propiedades, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Que cuando yo mezclo el azúcar y luego el café y lo mezclo en agua, ¿el azúcar pierde su propiedad y el café también? No, no las pierden, se mezclan. Se mezclan todas, pero esto definitivamente es la respuesta correcta porque esto es lo que no corresponde con las propiedades de las mezclas. Las mezclas nunca van a perder, conservan sus propiedades. Entonces ahí es el inciso D. Y luego nos pone número 5. Un ejemplo de un fenómeno químico relacionado con la vida cotidiana es, y nos ponen esos de ahí. No vayan pensando ustedes cuál elegirían. Primero, vamos por partes. No nada más vamos a ver por qué sí o por qué no. Vamos a ver el motivo por el que sí y el por qué no. O sea, no nada más vamos a ver que sí o que no. La evaporación del agua, ese es un cambio físico, porque el agua no sufre cambio en su estructura cuando cambia de líquido a gas o de sólido a gas. No sufre cambio, sigue siendo agua. Entonces, ese es un cambio físico. El A no es un cambio químico, este no es. La congelación de los alimentos, lo mismo. Cuando congelamos algo, no cambia su estructura. Número C, inciso C, perdón, la obtención de bebidas alcohólicas a partir de jugos de frutas. Siempre que ustedes vean bebidas alcohólicas, fermentación, esto es un cambio químico, porque la fermentación, eso lo vamos a ver también en biología, aquí sí hay un cambio químico. Y por último, dice la erosión de las rocas por efecto del viento. Cuando una roca se erosiona, se puede partir, se puede romper, pero no va a cambiar su composición química. Aquí la respuesta es la C. Siempre que vean obtención de bebidas alcohólicas, es fermentación. Ese es un ejemplo de un cambio químico. Número 6 dice cualquier líquido a 25 grados centígrados de temperatura, o sea, temperatura ambiente, un líquido que no está ni congelado ni vaporizado, y al nivel del mar, vamos a elegir una de estas. Dice, posee la forma de recipiente que lo contiene y ocupa un volumen constante. Esta parece ser, pero vamos a ver las demás. Inciso B dice, adquiere una forma y volumen definidos. Esto no puede ser cierto porque nada más los sólidos tienen forma y volumen definidos. Y luego dice C, inciso C, no tiene forma ni volumen definidos. Esto tampoco puede ser porque esto es de los gases. Los gases son los que no tienen forma ni volumen definidos. Y luego dice, inciso D, no tiene estructura cristalina. Esto nada más sucede con los sólidos, que son los que son cristales, ¿no? Entonces aquí es la opción A. Acuérdense que lo que distingue un líquido a temperatura ambiente es esto de aquí. Toma la forma del recipiente que lo contiene. Una vez ahí, sí tiene un volumen constante. El volumen siempre es constante porque, acuérdense, si yo tengo, por ejemplo, un vaso de agua,
el agua. No tiene una forma y volumen definidos, pero van a tomar la del recipiente que los contiene. Si yo ese vaso lo paso a un plato, ahora el agua va a tomar la forma de ese plato, pero el volumen va a seguir, el volumen va a ser constante, no la forma. El volumen es constante, la forma va a cambiar. Si yo ese plato ahora lo paso a un tubito, a un como tubo de ensayo, que ya ven que son así delgaditos y altos, mismo volumen, pero ahora va a estar en otro recipiente y va a tomar otra forma. Sí, y luego eso mismo así lo puedo ir yo moviendo, lo puedo luego pasar a una cacerola, va a tomar el agua la forma de donde yo lo ponga, pero el volumen siempre va a ser igual, el volumen siempre va a ser el mismo. Vamos a leer este que está aquí, porque este de acá lo vamos a hacer después porque es un problema largo, ahorita nos vamos rapidito, ¿no? Este de aquí. O sea, estoy leyendo los que son así cortitos. ¿Cuáles de los siguientes cambios de la materia corresponden a cambios químicos? También, aquí vamos a ver cuál sí es un cambio químico, o sea, cuál es el que cambia la estructura de una sustancia. Aquí dice, la caída libre de los cuerpos, eso no es un cambio químico. Si yo tengo algo y lo dejo caer y se quiebra o se estrella o se rompe, se va a romper en pedazos, pero no va a cambiar su estructura. Y luego dice, fundición de oro para la creación de anillos. Aquí cuidado, uno puede ver fundición y puede decir, ah, el oro para la creación de anillos, ah, entonces está cambiando. El oro está cambiando de forma, pero no está cambiando, no deja de ser oro. Entonces, aunque veamos fundición, acuérdense que también pasa igual con el agua. Cuando el agua se solidifica o se funde, o se gasifica o se evapora todo, sigue siendo agua. Aquí dice la combustión de ramas de árbol en una fogata. Siempre que vean combustión, acuérdense, ese es un cambio químico. Entonces, hasta ahorita la 3 sí es un cambio químico. Vean las opciones, las opciones nos ponen varios. Y luego número 4 dice la oxidación de las cancelerías de hierro de las casas. Cuando vean la palabra oxidación, ese también es un ejemplo de un cambio químico. Y ya vimos que la fermentación, lo acabamos de ver, todo lo que sea alcohol y fermentación también es un cambio químico. Las sustancias van a cambiar porque van a entrar en contacto con otros agentes que la van a modificar, ¿no? Entonces, estas tres palabras son claves, son combustión, oxidación, fermentación. Ya sabemos que, fíjate, esta tiene el uno, esta no puede ser, porque el uno no es un cambio químico. Esta tiene la 2, esta tiene la 2, esta sí tiene el 3, 4 y 5. Entonces ahí la opción correcta es el inciso D. Y vámonos, bueno, vamos a dejarla hasta aquí. Ahorita vamos a seguirle con las demás preguntas. Tenemos aquí algunas más, pero esas las vamos a hacer en el siguiente video. Por lo pronto, vamos a dejarla hasta aquí. Entonces estamos terminando, y bueno, no estamos terminando, ya terminamos con la unidad 2. Ya acabamos con la unidad 2, perdón, con la unidad uno, con la unidad uno. Acabamos la unidad uno, vamos a empezar la unidad 2. Esa es la que vamos a empezar. La unidad 2 va a ser, si se fijan, va a empezar con la estructura atómica, va a empezar con de qué está hecho el átomo. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, pero antes vamos a contestar unas preguntillas más.